Bueno, antes de tener la plática, quiero darles un aviso de ustedes. Pero desde que llegué yo al local, me dice el encargado del grupo, dice, somos muy poquitos. Y entonces, pero bueno, pues ahí vamos y estamos tratando. Y luego cuando estaban dirigiendo como aquí la reunión, como 2 ocasiones durante la reunión volvieron a decir, bueno, aunque es un grupo chiquito, pero bueno, y empezaron a dar testimonios, y los mismos jóvenes cuando empezaron a dar testimonios del grupo, le doy gracias a Dios por el grupo, y aunque somos pocos, y como 3 o 4 veces durante toda la reunión, se mencionó que eran poquitos. Y la verdad sí me molesté, porque dije, con una mentalidad así, ¿a dónde van a llegar? Pues somos poquitos, pues sí, si esa es la mentalidad que tienen, pues no sueñen con nada, porque tienen mentalidad de que son poquitos, de que es un grupito, de que no ha pasado nada en el grupo. Con esa mentalidad no van a llegar a ningún lado. Y se los dije abiertamente, y saben que me molesta que durante toda la reunión 3 o 4 veces he escuchado, somos un grupo chiquito. ¿Qué le están transmitiendo a los jóvenes? Él era el consejero o alguien así, era un adulto ya. ¿Qué le estaba transmitiendo a su grupo? Que eran un grupo chiquito. ¿Y qué esperaban en el futuro? Pues ser un grupito y no trascender. Ahora, no todo es negativo, porque gracias a Dios por lo menos hay personas que están interesados en trabajar con jóvenes. Hay personas que están dispuestos a dedicar de sus recursos, de su tiempo, de sus talentos para beneficiar a los jóvenes. Gracias a Dios porque hay gente interesada. Pero yo creo que necesitamos nosotros cambiar mucho nuestra mentalidad en el trabajo juvenil. Y en esta tarde yo quiero decirles 2 o 3 cosas que creo que son importantes para que un grupo de jóvenes sea explosivo y sea grande. Primeramente tiene que haber carga. Si no hay carga no vamos a llegar a ningún lado. Las visiones generalmente surgen cuando hay carga por algo, cuando hay inconformidad, cuando alguien dice yo no estoy de acuerdo con lo que estoy viviendo, es cuando Dios puede poner en el corazón de alguien la carga para hacer algo. Las visiones no necesariamente surgen cuando alguien se le durmió en la noche y dice, me levanté en la mañana y tuve un sueño y Dios me dijo que el grupo de jóvenes de la iglesia de San Pablo se va a hacer un viaje de misionero a Cuba. Y nada más porque soñó y ya lo transmite a los demás y porque le dio el sueño al otro, vámonos a Cuba de misioneros porque ya le dio el sueño. No siempre Dios transmite visiones de ese tipo así. Generalmente Dios pone el inicio de una visión poniendo carga por las personas, viendo la situación. Si nosotros vemos que un ministerio juvenil en una iglesia no está cubriendo todas las necesidades y no está haciendo de una manera explosiva y creciente y de impacto, puede ser el inicio para que Dios empiece a crear una nueva visión. ¿Cómo Dios le puso la visión a Nehemías para que fuera a levantar y reconstruir no solamente las murallas? Las murallas era un paso para levantar a todo un pueblo. Nehemías no estaba interesado en levantar las murallas. ¿Recuerdan en cuántos días levantaron las murallas? En 52 días. El objetivo de Nehemías no era levantar una muralla. El objetivo de Nehemías era reconstruir a toda una nación, a todo un pueblo. Y las murallas eran un paso importante para la reconstrucción. Por eso él estaba cerca de Esdras, que era el sacerdote, y le leyeron la palabra de Dios al pueblo. La visión no era construir murallas, sino levantar a la nación. Pero ¿cómo surge esta visión en Nehemías? Surge por una necesidad y surge cuando empezó a tener carga. Escuchó cómo estaban y dice, ¿cómo está mi pueblo y la casa de mis abuelitos? Y empezó a escuchar que estaban desolados y estaban tristes y estaban abandonados y Dios empezó a poner carga. Hay una necesidad y Dios empieza a poner carga en el corazón de alguien. Déjenme decirles que si nadie aquí en la congregación San Pablo tiene carga por los jóvenes, nada va a pasar. Nada absolutamente va a suceder. Si nadie tiene carga por ellos, nadie va a tener carga. Si ven que los jóvenes andan en pecado y nadie siente nada, no va a pasar nada. Tiene que haber carga por ellos. Y si no hay carga, no espere nada. ¿Alguien tiene carga por los jóvenes? ¿Alguien tiene carga por las decisiones que están tomando en su vida? ¿Alguien tiene carga por lo que están haciendo entre semana? ¿Con quién se están juntando? ¿Qué programas están viendo? ¿Cuáles son sus conversaciones? ¿Quiénes son sus amistades? Si nadie siente carga porque los jóvenes se enamoran de alguien no cristiano, no va a pasar nada.
o más bien sí va a pasar una desgracia. Pero las visiones surgen cuando hay una necesidad, cuando hay una carga, cuando hay un problema. Y en ese momento es cuando Dios empieza a poner en el corazón de la gente cierta carga por eso. ¿Alguien tiene carga por los jóvenes de esta congregación? Nehemías empezó a sentir carga por su pueblo. Y en lugar de estarse lamentando y en lugar de estarse esperando en otros, él dice, ¿qué puedo hacer yo para ir y ser bendición a mi nación? Ahora, nosotros pensamos que las cosas se dan por milagro. Pero saben que Dios lo que hace muchas veces es simplemente pedirnos que le solicitemos oportunidades. Nehemías no le pidió un milagro a Dios. Dios, yo estoy aquí, soy el copero del rey. Yo sé que él puede tomar decisiones en beneficio de mi pueblo. Y él no dijo, Dios, haz un milagro, que mañana que me levante y que me presente delante de él, tú le reveles que él debe dejarme ir allá a mi pueblo. No, lo único que pidió Nehemías fue oportunidades. Dios, permíteme tener gracia con él para presentarle en el momento justo, en el momento adecuado, la necesidad. Y Dios se la dio. El milagro se dio por medio de una oportunidad. Y muchas veces nosotros lo que podemos hacer es simplemente la oportunidad. En una escuela donde doy clases de literatura, un jovencito se me acercó y me dice que pues es que cometí un pecado, pero no sé si Dios pueda perdonarme. Y es uno de los jovencitos que son tremendos, de esos que uno dice, ojalá que ya nos inscriban el próximo año. Y al final del año escolar me dice, es que cometí un pecado y no sé si Dios, ¿usted cree que Dios pueda perdonarme, profesor? Y entonces empecé a hablar con él, y empecé a ministrar un poquito a su corazón, y le empecé a hablar y a decir, a veces lo único que le debemos pedir a Dios son oportunidades, oportunidades. Señor, dame la oportunidad. Has puesto una necesidad, una carga sobre mi corazón. ¿Qué puedo hacer yo? El tema se llama En busca de intercesores. Pero para que pues, nosotros podamos tener intercesores, y ahorita el título de la reunión de esta tarde, dice ahí en su boletín, 18 horas, pues yo lo vi por aquí, ¿qué dice? 18 horas, culto de promoción juvenil, y es pensando en los jóvenes. Dios quiera que como resultado de esta plática se puedan levantar intercesores en favor de los jóvenes de la iglesia San Pablo. Gente que tenga carga por los jóvenes de esta comunidad. Si nadie tiene esa carga, no va a pasar absolutamente nada. O mejor dicho, pueden llegar a pasar desgracias. Vamos a ver el versículo, Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice, Ezequiel 22, 30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y vean la conclusión a la que llega Dios. Dice, y no lo hallé. Es Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Lo voy a leer nuevamente. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y la conclusión es, y no lo hallé. ¿No les parece que es triste? Lean este versículo parafraseado. Piensen en la sociedad de jóvenes de la iglesia San Pablo. Dice, y busqué entre los miembros de la iglesia San Pablo alguien que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la sociedad juvenil. ¿Todavía se llaman huestes del rey? Para que yo no la destruyese. El otro día alguien me dijo que creo que en una reunión había 4 jóvenes nada más. No crean que no, a veces pregunto cómo va San Pablo y qué hacen. Y a veces me entero. Y la respuesta que tiene aquí la Biblia dice, y no lo hallé. Y no lo hallé. Esperemos que sí haya personas. Es algo así como tener un abismo, una grieta profunda. Y aquí está un pedazo de tierra y aquí está otra. Dice, ¿quién va a ser el puente? ¿Quién se quiere poner como un puente para hacer más cerca, más chiquito ese abismo? ¿Quién quiere ponerse en favor de los jóvenes, orar por ellos, ministrarles, estar cerca de ellos, atender sus necesidades? ¿Quién está dispuesto? Si no hay nadie que tenga esa carga, no va a pasar absolutamente nada. Vamos a empezar con el capítulo desde los primeros versículos, porque hay una necesidad. Dios dice eso porque hay necesidad. Y si hay necesidad, Dios quiere iniciar una nueva visión.
Yo me pregunto, ¿habrá necesidad en la sociedad de jóvenes o en todos los jóvenes de la iglesia de San Pablo? ¿Cómo están los jóvenes en la iglesia de San Pablo? ¿Están ardiendo en el espíritu o están viviendo en la carne? ¿Están glorificando y levantando a Dios con sus vidas o están siendo vergüenza para el evangelio? ¿Cómo está la juventud de la congregación San Pablo? ¿Cómo están? El pueblo de Israel sí necesitaba una visitación de Dios. Vean hasta dónde habían llegado. Vino mi palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su honra, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti, y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. El padre y la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios despreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Y ustedes siguen leyendo todo el capítulo y es una acusación de Dios hacia el pueblo de Israel. Habían hecho de la religión algo de burla. Habían despreciado los holocaustos. Y Dios va contra todos, empezando con los mismos líderes, empezando con los pastores, empezando con los sacerdotes, empezando con los dirigentes. Y Dios está mostrando esa necesidad. Se están preocupando por levantar sus propias casas y tienen descuidado mi lugar santo. Y no hay quien atienda. Y si lo hacen es por negocio. Porque los sacerdotes empezaron a mezclar su oficio, su llamamiento de Dios, con las cosas materiales. Y Dios viene y les está llamando la atención. Y les está mostrando una necesidad. Yo me pongo a pensar las necesidades de nuestra época. Hace unas semanas en uno de los noticieros de la televisión se decía que 200 niños desaparecen en México. 200 niños diarios desaparecen en México. Y esta semana escuché que 2,000 niños desaparecen en todo el mundo. El 10% en México de los 2,000 niños que desaparecen cada día en todo el mundo. Ese es el mundo que nos está tocando vivir. Hace unas semanas México pecó de una manera colectiva, pero a lo grande, ofendiendo a Dios. Dándole tributo al hombre antes que a Dios. ¿Sintieron carga? ¿Les dolió el corazón? Ustedes son de los que apartaron su lugarcito ahí por Insurgentes o las avenidas donde iba a pasar. Yo hablé con una persona y decía, se siente algo especial. Creo que sí se siente algo especial. Se siente abominación, se siente carga, se siente pecado. ¿Cuántos de ustedes sintieron carga? ¿Recuerdan lo que le pasó a Pablo cuando llegó a Atenas? Y dice que se acercó y vio un montón de letreros a diferentes dioses. Y Pablo vio uno que decía al Dios no conocido, y de ahí se tomó, en lugar de atacar al pueblo, les dice, yo veo que son muy religiosos, y veo que ahí hay un letrero que dice al Dios no conocido, de ese es el que vengo yo a hablarles. Y aprovechó la puerta que quedaba abierta para transmitirles el mensaje de salvación. Siempre hay puertas que Dios abre, siempre hay oportunidades que Dios nos ofrece. Pero primero necesitamos tener carga. A veces escucho, no solamente de aquí de San Pablo, porque he escuchado historias, pero también de otros lugares, de jóvenes que ya se metieron con tal muchacha y la muchacha con tal muchacho y cosas que suceden. ¿Qué sentimos? O a lo mejor somos religiosos, legalistas, que lo único que hacemos es saber señalar el dedo. Tú pecador. ¿Hay carga realmente por nuestra juventud? ¿Derramamos lágrimas? ¿Doblamos nuestras rodillas en nuestra casa para interceder por nuestra juventud? ¿O solamente señalamos al consistorio? A ver qué han hecho, a ver qué, quién sabe qué. Las visiones surgen cuando hay una necesidad. Y creo yo que hay necesidades entre los jóvenes en este momento.
¿Tenemos un dedo para señalar o estamos sintiendo carga por sus vidas, por las decisiones que están tomando, por las vidas que están llevando? Vamos a continuar. Dice a partir del versículo 23, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Y en esta tarde Dios te está haciendo un llamado, en esta tarde Dios te está haciendo una invitación, porque tú estás viendo necesidades en tu iglesia, en tu comunidad, en este lugar que se llama San Pablo, hay muchas necesidades. Y ahora ya no nada más hablo de los jóvenes, habrá necesidades entre las mujeres, habrá necesidades entre los niños, habrá necesidades ¿saben ahora que es muy curioso cómo han cambiado los sistemas educativos? Antes los sistemas educativos iban enfocados directamente a familias funcionales. Ahora ya no, ya van enfocadas a familias disfuncionales. Le llaman disfuncional a una familia donde ya no está o nada más el papá o la mamá. Y los hijos ya no son criados por papá y mamá juntos, sino nada más es papá y mamá. Y ahora ya un sistema educativo ya no puede ser dirigido exclusivamente a familias funcionales. Porque en cada salón de clases hay por lo menos, y digo por lo menos porque me estoy yendo muy abajo, una familia, un muchacho, un estudiante que viene de una familia disfuncional. Y yo les puedo asegurar que en cada congregación cristiana hay muchas familias en esta situación. Tienen que ser atendidas, tienen que ser satisfechas sus necesidades. Y Dios hace la invitación, otra vez repito el versículo 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Hay momentos en la historia en que los pecados de la humanidad van llenando esa copa, como sucedió con Sodoma y Gomorra, que su maldad llegó hasta el colmo. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Abraham, te voy a dar la tierra del cananeo, del fereceo, del eteo, del cadmoneo y todos ellos? Te la voy a dar, pero te la voy a dar después de 400 años, porque aún no ha llegado hasta el colmo su maldad. Pero después de 400 años Dios ya sabía que su maldad iba a llegar hasta el colmo. Porque llega un momento en la historia en donde los pecados como que se van acumulando de una manera colectiva delante de la presencia de Dios. Fornicación, adulterio, idolatría, indiferencia, y empieza uno a acumular, puede ser como congregación, llega un momento en que una congregación puede llegar al colmo delante de la presencia de Dios, cuando se solapa el pecado, cuando no se pone un alto, cuando no se tiene hambre y sed de justicia, cuando la gente no busca la santidad en sus vidas, llega un momento en que esa copa empieza a derramarse, y Dios tiene que llamar a cuentas, y Dios tiene que decir alto. No pueden seguir haciendo burla de mi nombre. No pueden ponerme en menosprecio delante de los gentiles. Y Dios tiene que llamar a cuentas. Y en esta tarde Dios hace una invitación. Y busqué entre ellos. ¿Quiénes son ellos? Son ustedes. Y busqué entre ellos. No señales al anciano, ni al diácono, ni a la directiva de la ciudad femenil. Señálalo a ti. Y busqué entre ellos, entre mí. Dios buscó entre mí y los demás. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Dios quiere utilizarte para bendecir a México. Dios quiere utilizarte para bendecir la congregación San Pablo. Y Dios quiere utilizarte para hacer bendición en los jóvenes de la iglesia San Pablo. Pero ¿qué les dije al principio? Primero, ¿qué tiene que haber? Carga. Si no tienes carga, no va a pasar nada. No basta con decir, los jóvenes andan descarriados, los jóvenes andan fríos, los jóvenes... Tienes que sentir carga, tiene que haber dolor en tu corazón. Cuando hay eso, uno empieza primeramente a pedir perdón por los pecados personales. Vamos a Daniel capítulo 9, no pierdan Ezequiel, Daniel capítulo 9. Daniel está haciendo una oración colectiva a nombre de todo el pueblo, por eso habla en plural. Pero aunque habla en plural,
él está hablando en primera persona, la tercera persona primera persona del plural, dice nosotros, no dice ellos, se involucra él mismo. Y conste que Daniel era un personaje bíblico que buscaba la presencia de Dios en su vida y seguía la voluntad de Dios y propuso en su corazón no contaminarse. Sin embargo, en lugar de señalar el dedo, él se incluye también. Dice el capítulo 9 de Daniel, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y cenizas. Vean qué característica tenía esta oración. Esta oración, antes de abrir su boca, antes de derramar pura voz delante de Dios, él hizo varias cosas. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. Y esa oración iba acompañada de varias cosas. Una oración que dice de ruego, una oración de ruego. Segundo, una oración de ayuno. Tercero, una oración de cilicio y ceniza. Los judíos, cada vez que tenían una situación de luto o una situación de mucho pesar, hacían esto. Ponían ceniza y la levantaban arriba para que les cayera sobre todo el cuerpo. Y esto simbolizaba luto para ellos. Cuando tenían un momento muy triste en sus vidas, levantaban ceniza y la derramaban sobre su cuerpo. Y eso es lo que estaba sintiendo Daniel por su pueblo en ese instante. Estaba sintiendo dolor, estaba sintiendo un pesar muy fuerte sobre él, por su pueblo. Y por eso oró de esa manera. ¿Cuántas veces has orado así por tu grupo de jóvenes? Si no es así, si no has orado de esta manera, no te sorprenda que nada más se reúnan 4. No te sorprenda, ni juzgues a nadie, porque el primer culpable es uno mismo. Daniel oró por su pueblo, y oró de esta manera, tenía dolor por su pueblo, y buscó a Dios en oración, y ruego, y ayuno, cilicio y ceniza. Había una necesidad que lo llevó a ser intercesor, y oró de esta manera. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman, y guardan tus mandamientos. Vean que dice, hemos pecado, hemos pecado. Él no dijo, los jóvenes están fríos. Él no dijo, los jóvenes son de lo peor. Él no dijo, los jóvenes, no. Él dijo, yo mismo me incluyo. Él ya era un anciano. Y dice, yo Dios he pecado. Hemos pecado. Yo mismo me incluyo. Te he ofendido. Te he lastimado. Y vean qué oración tan preciosa, porque Nehemías hace una parecida también en primera persona del plural. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. En alguna ocasión cuando predico sobre David y el pecado que cometió, un mensaje evangelístico que aprovecho para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Cuando hablo de la parte de la confesión, yo encuentro en David, y eso lo aprendí de mi padre, características de una verdadera confesión. Una verdadera confesión le llama pecado al pecado. Y no anda con rodeos. No dice, fue un resbalón, fue un descuido, fue un break. Me tomé un break en mi vida espiritual. Ya me tomé mi año sabático, ahora sí voy otra vez a buscar la santidad. Le llaman pecado al pecado. Y cuando David confesó su pecado, ¿qué le dijo a Dios? Dios, he pecado, mis rebeliones, mi pecado. Otra característica de una verdadera confesión es cuando uno habla en primera persona. David no señaló a Betsabé, esa mujer que se estaba bañando, Dios, qué impúdica. ¿Por qué no puso la cortina? ¿Por qué no cerró su baño? ¿Por qué se bañó a que yo la viera desde el palacio? Él no se justificó ni le echó la culpa a Betsabé. Le dijo, perdóname de mis pecados, de mis maldades. ¿Cuántas veces le echamos la culpa a nuestros padres? ¿Somos así por nuestros papás? No, yo soy responsable de mis pecados. Y en tercer lugar, es una confesión dirigida a Dios. Todo pecado inicialmente es contra Dios.
Y Daniel tenía estas características también. En primera persona habla, él le llama pecado al pecado y sabe que es contra Dios. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Queremos que pasen milagros, que pasen cosas buenas en San Pablo y ahora de manera especial en el grupo de jóvenes. Jóvenes, aprendan a confesar sus pecados en primera persona. Si están fríos espiritualmente, no le echen la culpa a la escuela dominical. Es posible que sí tenga deficiencia en la escuela dominical, pero a lo mejor ni siquiera asisten a la escuela dominical. Así es que, ¿qué culpa tendrá la escuela dominical? Si están fríos espiritualmente, digan, Señor, yo he pecado. Yo he hecho impíamente. Yo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sigue la oración, dice el 6, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Cada domingo, por lo menos una vez a la semana, tienen una conferencia. ¿Qué tanto han hecho caso a esas conferencias? Cada domingo ustedes vienen con esa hambre de escuchar. ¿Qué tiene Dios para el grupo de jóvenes? ¿O lo tienen como un requisito en el programa? Cantos, oración, ofrenda, estudio y adiós. ¿Vienen con esa hambre? Invitamos a fulano de tal para que nos hable. Y vienen con esa hambre para decir, este es un profeta de Dios, va a hablar palabra de Dios. Y vienen con esa hambre para escucharle y poner en práctica cada consejo que cada domingo están recibiendo. 17, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Y todo este párrafo es una confesión, le vamos a dejar ahí, pero lean este párrafo también, Ezequiel 22, leanlo completo, y Daniel capítulo 9. Vamos a resumir todo lo que hemos hablado en esta tarde. ¿Hay necesidades? Sí hay necesidades. ¿Es tiempo para señalar y juzgar? El grupo de jóvenes está así por culpa de los ancianos, es culpa de los diáconos. Posiblemente ellos tengan su culpa, pero la primera culpa, ¿quién la debe apropiar? Yo. Porque no he sentido carga por ellos. No he doblado mis rodillas. Y no he buscado el rostro de Jehová. Y no he empezado confesando mis pecados. A veces queremos confesar los pecados de los demás. Señor, perdona al pastor porque tú sabes que, híjole. Y luego empiezas con los ancianos. Señor, perdona al anciano. Y no digo nombres porque no me los sé. Si no, sí los decía. Y ahora de veras que no sé ya quiénes son sus ancianos aquí, pero todos los que son ancianos aquí, pero a lo mejor quieres confesar los pecados del consistorio. Perdona a mis líderes porque tú sabes que quién sabe qué y quién sabe qué tanto. Perdona a la directiva de la femenil porque tú sabes que, híjole, son tremenditas. Y perdona a la sociedad de jóvenes porque tenemos que empezar confesando los pecados, ¿cuáles? Personales. Yo, Señor, yo he pecado. Para empezar no he sentido carga. No me importa qué pasa con los jóvenes, Señor, perdóname, porque no tengo carga por ellos. Escucho que por ahí fulanito hizo esto, y que por allá sutanita hizo aquello, y que no sé qué, y no tengo carga por ellos. Perdóname, Señor. Confiesa delante de Dios. Y termino haciéndote la invitación, dice el capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y yo quiero que este versículo de alguna manera podamos cambiarlo en el siglo XXI. Y Dios encontró a muchos, te encontró a ti. Que te levantes como un baluarte, un intercesor en favor de los jóvenes de la iglesia de San Pablo. Deja ya tu dedo señalador y conviértete en un intercesor. Señor, y ora por ellos, uno por uno. Cada joven, pide a la secretaria de la iglesia una lista de todos los jóvenes de la iglesia de San Pablo y empieza a pedirle a Dios, dame carga por ellos, Señor. Tú sabes que ellos necesitan buscarte, son la fuerza de la iglesia, y haz muchas oraciones. Y empieza a interceder por ellos, y empieza a orar por ellos. ¿Y sabes una cosa? Va a haber cambios. Va a haber cambios. Pero esto no es un asunto material o humano, es un asunto espiritual. Y Dios quiere utilizarte a ti.